Listo, entonces vamos a poner como título fracción de una parte entera. Ahí me estaba como trabando un poquito. Sí, profe, se escuchó como un poco trabado. Sí, creo. Sí, lo creí. ¿Listo? Entonces, bueno, las fracciones que hacen parte de una parte entera, valga la doble palabra ahí, hace referencia, pues bueno, primero, ¿qué es una fracción? Habíamos estudiado o chismoseado un poquito acerca de esas cantidades que no son completas, ¿no? Que en nuestra naturaleza no todo es entero, no todo es completo, a veces solamente tenemos una partecita o tenemos algo entero y una parte de más, ¿no? ¿Cómo se llaman esas fracciones en donde tenemos una cosa entera y un poquito de otra? Las Mixtas. Ajá, las mixtas o las impropias, son exactamente las mismas, ¿no? Impropias también está bien, pues porque recuerden que igual eso, la fracción mixta es la representación de una fracción impropia, eso de completar una unidad completa y aparte de eso tener que utilizar un poquito más de otra. Entonces, básicamente eso es una fracción, ¿no? Como entender que una unidad completa se compone de pequeñas partes y que nosotros podemos seleccionar esas pequeñas partes y analizarlas en sí, cada partecita. Lo representamos por medio de fracciones. Bueno, hemos chismoseado un poquito, bueno, como los tipos de fracciones, entonces que la fracción propia, que ¿cuáles son las fracciones propias? Las que Las que tienen el numerador más pequeño que el más denominador. pequeño que el denominador. Está bien, les voy a preguntar de a uno. Y también, exacto, tenemos las fracciones propias, entonces son esas que tienen el numerador más chiquito que el denominador, entonces básicamente me están diciendo que de una parte entera cojo una partecita, ¿no? Y también tenemos las impropias, que ¿cuáles son las impropias, Pipe? Las impropias son las que el numerador es mayor que el denominador. Exactamente, entonces son aquellas que no nos basta con una unidad completa, ¿cierto? O sea, el numerador supera el denominador, supera la unidad completa y nos toca coger un poquito más de otras, ¿no? Que esa también la podemos representar en números mixtos. Esas son como mis dos clasificaciones. Perfecto, ya entendemos que esas son las divisiones de una gran parte entera. Pero a veces, realmente cuando queremos aplicar esto en la vida real, o bueno, en nuestra cotidianidad, en nuestros ejercicios de contexto, bueno, lo que les suceda por allá en la vida, cuando a veces, créanme, uno a veces tiene que ir a la tienda y tiene que pensar en fracciones. Estos son de esos temas que realmente afectan a la cotidianidad. Sí, que uno llegue y es como, oh, ¿cómo así? Tengo que pensar en la fracción, en el pedacito de la gran cosa entera, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Exactamente, ¿qué pasó aquí? Entonces, es importante conocer más de como tal las fracciones, listo, como la clasificación y demás. ¿Cómo hacemos para identificar a cuánto equivale una fracción de una gran cantidad, ¿no? Si yo tengo una cantidad cualquiera, yo que sé, 12 huevos, ¿sí? Una docena de huevos, y me dicen, oye, pásame 3/4 de esa docena. Uno queda como, ¿qué? ¿Cómo así? 3/4 de esa docena, ¿a qué te refieres? Esas son justo las situaciones con las que nos enfrentamos diariamente, en las cuales aplicamos las fracciones. A veces a uno le dicen eso, ¿no? Como, ¿qué hora es? Entonces le dicen a uno, no, faltan 3/4, es 3/4 de hora. Y uno como, ¿qué? O sea, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? O sea, yo entiendo, yo sé fracciones, yo estoy viendo fracciones. ¿Cómo así que no entiendo a qué te refieres con 3/4 de hora, cierto? Entonces, justo eso es lo que vamos a chismosear el día de hoy. ¿Cómo poder identificar a cuánto equivale una fracción de alguna cantidad en específico que yo esté trabajando? ¿Listo? De una parte entera que me estén diciendo, cuando me toque sacar una fracción de eso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es realmente? Entonces, miremoslo por medio de ejemplos. Como ha de ser, utilicemos de hecho el ejemplo que estábamos usando ahorita. Digamos que a mí entonces, voy a ir bueno, resulta que yo soy un tendero, una tendera, ¿cierto? O sea, quien administra una tienda. Entonces me llega una persona así de momento y me dice, ve si véndame 3/4 de docena de huevos. 3/4 de docena de huevos. Entonces yo digo, ¿cómo así? 3/4, me están diciendo, ¿cierto? De una docena de huevos, o sea, ¿de cuántos huevos?
De 12. 12. Generalmente, ¿no? Generalmente docenas se refieren a dos. Oigan, ese 12 es importantísimo. Realmente para el ser humano siempre ha sido súper fundamental dividir las cosas en 12. Como que es bastante fácil. 12 meses del año, todo lo dividen en docenas. Es muy común esa subdivisión de 12, ese fraccionamiento. Dime, Santi, ¿vas a decir algo? Profe, es que se me había ido el internet. No te preocupes, corazón. No te Es preocupes. cierto, Por profe, eso entré un poquito tarde, profe. porque hay 12 horas del día y 12 horas de la noche. Ajá, 12 horas también del día, exactamente, 12 horas de la noche, 12 meses del año, casi todo lo dividimos en docenas porque es una Yo hasta cantidad ahora, que hasta ahora caigo en cuenta. hasta ahorita caes en cuenta, sí, sí, vean que Yo sí, es una... también, profe. Y saben cómo el ser humano descubrió eso, observando simplemente las estrellas, como que observó las estrellas y en ciertos periodos de 12, cada 12 variaciones de 12 ángulos, de 12 grados, perdón, sucedía algo diferente, pasaba algo. Entonces, es bastante importante esa cantidad para el ser humano, siempre como que nos gusta ir. Ah, bueno, ¿saben también por qué? Porque tenemos como 12 falanges en la mano. ¿Cuáles son las falanges? Son estas partecitas en las que se dividen los dedos. ¿Sí ven? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, sin contar la del dedo chonchis. Entonces, listo. ¿Qué pasa entonces si a mí me dicen 3/4 de una docena? ¿Cuánto equivale eso? O sea, ¿cuántos huevitos realmente serían? Bueno, acá coloquemos de 12 huevos. ¿Cómo hago yo esa operación? Pues es súper sencillo como absolutamente todo. Entonces, siempre que tengamos una fracción de una parte entera, lo que hacemos es coger el numerador, ¿sí? El numerito que está arriba, lo vamos a multiplicar por esa parte entera y el resultado lo dividimos entre el denominador. Súper sencillo. O sea, acá en este caso va a ser 3 por 12, ¿sí? 3 por 12. Recuerden, el numerador por esa parte entera que me están dando, dividido, ¿entre qué? ¿Entre qué entonces lo dividimos acá? ¿El 4. 4? Entre el Ajá, 4. entre 4 que Entre vendría siendo el 4. denominador, exactamente. Entonces 3 por 12 dividido 4. Hagamos esta multiplicación, 3 por 12 me da, ¿cuánto me da, chicos, chicas? 36. 36. 36. 36. Por allá ya iban en 40 y pico, no, ay, no, casi. 36, exactamente. Ahora 36 dividido 4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 36 dividido 4. Hay divisiones al extremo. Esa división está en las tablas de multiplicar. 9. 9, exactamente. 9. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces yo soy la tendera, yo soy el tendero que está atendiendo ahí la tiendita y a mí me llegan y me dicen, ve si véndame 3/4 de docena de huevos, ¿cuántos huevitos van a ser? 9. 9 huevitos, exactamente. 9 huevitos, a eso se refieren. Entonces ya saben, cuando les digan o cuando deban hacer como una cuenta y una fracción, como saber cuánto equivale una fracción de una gran parte entera, lo único que tenemos que hacer es numerador por esa parte entera que me están dando, el numerador, y el resultado lo divido entre el denominador y sale. Pilas, esto no es lo mismo que una fracción mixta. Esto no es lo mismo, porque recuerden que la fracción mixta me habla es de cuántas fracciones completas tomo y cuántos pedacitos de más le agrego, ¿no? Esto es diferente, esto me están diciendo. Tú vas a agarrar una gran parte entera, que en este caso son una cantidad, que en este caso eran 12, ¿cierto? Una gran cantidad, y de ahí vas a establecer a cuánto equivale una fracción de eso, una fracción en específico. Es diferente. También, ¿cómo lo identificamos? Por esta palabra. Esta palabra es la clave, la palabra de. ¿Sí? Cuando me digan de, un medio de 55, 5 octavos de 720 millones, desde que tenga de, me están diciendo esto, que es una fracción de una parte entera. ¿Sí? Ese es como el conector ahí que me da la idea. Porque realmente cuando hablamos de fracciones mixtas, decimos como 3 partes enteras y un quinto.
o 5 partes enteras y 2 octavos, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es y, ¿no? Los juntamos. Pero acá el conector que tenemos no es y, sino de. Esa es la gran diferencia. O sea, si lo vemos desde la parte como lingüística, digámoslo, ¿sí? O escritural, o para poder como, entenderlo como en medio de comunicación, cuando nos digan y, cuando se utiliza el conector y, se están refiriendo a una fracción mixta. O sea, que me dicen cuántas partes enteras y, aparte de eso, cuántos pedacitos de más. Pero cuando estamos hablando de esto, nos hablan es, vamos a utilizar el conector de. Entonces, 3/4 de 12 en total. ¿Listo? Esa es como la diferencia para que no nos vayamos a confundir, porque suele pasar que uno se confunde con eso. Como que parece, o sea, esto tiene parte entera y aparte también tiene una parte fraccionaria. Entonces, se confunde bastante, o sea, es muy similar a la fracción mixta, pero recuerden, la diferencia es que la fracción mixta utiliza el li como conector cuando lo estamos hablando textual o literalmente, mientras que la fracción de la parte entera utiliza el conector de. ¿Listo? Bueno, otra de las características también que se diferencian es que las fracciones mixtas, la parte de la fracción siempre es una fracción propia, ¿sí? La fracción mixta siempre es parte entera y fracción propia, siempre. En cambio con las fracciones de una parte entera, acá pues vamos a tener una parte entera y la parte de la fracción podría ser propia o podría ser impropia, no hay lío con eso. De hecho, podemos tener una fracción mixta de una parte entera, entonces en eso ahí debemos tener como cuidado para no irnos a confundir. Hagamos otro por acá, digamos que nos dicen que vamos a tener un medio, ¿cierto? Bueno, un medio va a ser la mitad, pero bueno, vamos a tener un medio de 30, yo qué sé, galletas, ¿cierto? Un medio de 30 galletas. Quiero saber un medio o la mitad. Eso es básicamente lo mismo. Entonces, un medio de 30 galletas sería ¿cuánto? 15. 15, 15, profe. ¿cierto? Es 15 porque ya sabemos que es la mitad, pero si hacemos el procedimiento, nos debería dar también 15. Vamos a hacerlo, a ver. Entonces, esto va a ser 1 por 30, ¿cierto? El numerador por la parte entera. Y el resultado lo vamos a dividir entre el denominador, que es 2. Entonces, 1 por 30 siempre nos da ¿cuánto? 30. 30, ¿sí o no? Cualquier número por 1 siempre da el mismo número. Dividido 2. Y 30 dividido 2, pues es 15. 15 galletitas. ¿Listo? Eso es como lo fundamental. Realmente es importante que nosotros sepamos todo lo de las fracciones, pero también es fundamental que sepamos cómo saber a cuánto es la cantidad realmente que equivale a una fracción de una unidad total, de una cantidad de elementos total. Hasta ahí, chicos, chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo, No, apuntes. profe. Entonces tomen los apuntes, chicos, unos minuticos ahí. Listo, profe. Listo, profe. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Listo, Yo, profe. profe. Listo, Yo, profe. listo, listo, dale. Listo, profe.
Listo, mientras tanto, vamos a ir avanzando. Les voy a poner unos ejercicios, ya saben, los hacen ahí en sus cuadernitos y ya los revisamos cómo nos queda. Vamos a hacer, a ver, por acá unos 3. Entonces, digamos, 5/4 de 100, 1/3, ay, 1/3 de 15 y y 2/7 de 700. ¿Listo? Voy a tener la grabación como para que no quede tan